Bueno, vamos a volver a estas charlas de perspectiva global y vamos a recibir a un amigo, a un sociólogo de oficio y buena gente de profesión. Para mi gusto es uno de los del podio argentinos que más conoce y estudia, porque es académico, es cientista social, escribe sobre geopolítica global. Walter Formento, bienvenido. ¿Cómo te va, Gustavo? Un gusto poder estar dialogando con vos, un canal amigo y con gran capacidad. Walter, hace por lo menos 2 años y medio o tres, nos hablabas de una cosa que parecía ciencia ficción por aquel entonces, que era una guerra civil en Estados Unidos. Bueno, lo- los hechos han demostrado en forma palmaria que estabas en lo cierto. El mundo, creo que vamos a tener la suerte de presenciar. No sé a dónde va a terminar, pero creo que va a ser una suerte presenciar una crisis civilizatoria como la que se está viviendo en el mundo. En el próximo lustro, creo que por ahí vamos a tener un mundo nuevo, ¿no? Bueno, es claro que eso de un mundo que no es el actual, que va a tener elementos distintos, características distintas y particularmente nuevos centros de referencia y de gravedad con un Estados Unidos desdibujado, desdibujado en ese escenario que estamos viendo en el futuro cercano, estamos hablando de los próximos 5 o 10 años, con una pérdida de peso de Estados Unidos sin dejar de ser un jugador, pero el mundo que se viene y se va a ir consolidando cada vez más, es ese mundo multipolar. Un mundo multipolar que no va a tener solo 5 grandes puntos de apoyo en grandes países, potencias ascendentes como hoy, ¿no? En el caso Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Etiopía, ¿viste? Y ahora ya son 9, los BRICS son 9 como mínimo y hay otros que ya siguen. Por lo tanto, y Estados Unidos declinando y tal vez, bueno, en algún momento con un proceso interno que lo reconfigure y lo pueda volver parte de la de la multipolaridad. Eso, ninguna duda, necesita una profundización de la confrontación interna, una resolución de la confrontación interna y que en Estados Unidos asuma un gobierno que acepte que ya no va a ser una potencia imperial, sino que va a ser solo, va a poder ser solo uno más en el esquema multipolar. Bueno, eso va a ser duro para Estados Unidos y particularmente para las dos grandes élites, las dos grandes fracciones de la oligarquía financiera norteamericana, de aceptar porque, bueno, hace 120 años que vienen teniendo ese lugar, primero como Gran Bretaña, luego como Estados Unidos. Recordemos que la oligarquía financiera británica se muda a Estados Unidos luego este, de una, de una consolidación de su poder, pero este, decidió de alguna manera priorizar y profundizar controlando Estados Unidos y abandonó en ese momento Europa, que estaba muy convulsionada para consolidarse. Bueno, ese mundo está cambiando claramente. Ese mundo de 1890 a 1930, este es un mundo totalmente distinto, de carácter distinto, porque ya las potencias de origen anglófono, es decir, Gran Bretaña y Estados Unidos, ambas, Gran Bretaña declinó a partir de la Segunda Guerra Mundial, definitivamente, empezó en el 1914 a declinar, y hoy Estados Unidos entra en el mismo proceso de declinación cada vez más consolidada.
esta descomposición seguramente es un fermento también la crisis interna que ayuda a toda esta circunstancia, ¿no? Por supuesto, Gustavo, eso es una ley en las reglas de los procesos de los actores de poder ascendentes y en declive. El declive de las grandes potencias siempre va acompañado de una fractura de su sector oligárquico financiero, económico financiero, el, el despliegue y el desarrollo de su confrontación interna, que lleva a la debilidad en la capacidad de seguir proyectando poder hacia afuera porque lo consume hacia adentro. La propia guerra civil consume esa capacidad de proyectar poder y eso genera todas las condiciones y ya venía generando condiciones porque son procesos que llevan 50 100 años. Este, por lo tanto, empieza a dar espacio para que asciendan un nuevo actor internacional como gran potencia o una constelación de grandes actores dinámicos, como es en este caso la multipolaridad, que empezaron siendo cinco los grandes actores que desafiaron al unipolarismo financiero británico-norteamericano, y hoy ya son 9 para 13 las grandes naciones de la multipolaridad que se van consolidando. Em, Junto con esta declinación de Estados Unidos, uno observa que hasta Europa, que siempre fue el ombligo del mundo, desde la aparición de la razón en adelante, eh, ya se aleja de Estados Unidos. Y todo lo sajón, el premier inglés y el premier canadiense fueron recibidos por Xi Jinping. Bueno, eh, en el caso de la Unión Europea, que en estos momentos, luego de la derrota de los actores financieros globales, en Ucrania, tuvieron que replegar sobre la Unión Europea. Hoy la Unión Europea, von der Leyen, expresa los intereses de la oligarquía financiera globalista derrotada en Ucrania, así derrotada junto a la OTAN en Ucrania, y desde la Unión Europea tratan de desplegar política diplomática, tratando de ganar juego, pero este, este, todos los datos dicen que se encuentran estancados al interior de la Unión Europea, e incluso con una crisis en despliegue al interior de la Unión Europea, porque Hungría y Eslovaquia y un conjunto de otras naciones que componen la Unión Europea cada vez más son aumentan la profundidad de la crítica que estas naciones de la Unión Europea le hacen a los globalistas, es decir, a los británicos y a los franceses, que expresan a los intereses globalistas y de la OTAN, y empiezan a disputarle el control de la Unión Europea y de la política europea y del proyecto de Unión Europea, porque el proyecto de Hungría y Eslovaquia está más cerca a los BRICS que a los globalistas y a Davos. Bueno, eso está desplegándose. Esa derrota en Ucrania de la OTAN y de la oligarquía globalista, hoy se empieza a desplegar y a desarrollar el interior de la Unión Europea, y los actores que mejor la expresan son Eslovaquia y Hungría. Pero son solo los voceros de una realidad que recorre los pueblos de la Unión Europea, porque en Italia también hay todo un conjunto de voces y actores al interior de Italia que cuestionan los intereses globalistas manejando con von der Leyen la Unión Europea. Pero eso sucede en Italia, sucede en Francia, sucede en Alemania, y esas voces van a ser cada vez más amplias y diversas. Es decir, esto está poco tratado y trabajado en los artículos a nivel internacional, pero está sucediendo. Cuando hablas de artículos y hablas de prensa, hace un par de semanas
tuvo la reunión de Davos, que siempre tenía una cobertura global importante. Ha pasado casi, no digo desapercibida, pero sin pena ni gloria al menos, ¿no? Y bueno, casi quedó en el tercer escalón, porque hoy el centro de gravedad de la política comunicacional internacional es los BRICS, China, qué pasa con China, qué pasa con la India, qué pasa con Rusia, qué pasa con Sudáfrica, qué pasa con Brasil y Suramérica. ¿Y qué pasa con Estados Unidos y todo ese proceso que se viene desplegando en Estados Unidos entre Trump y los demócratas, ¿no? Ese conflicto. Bueno, vos lo has dicho bien. La prensa internacional hoy le da un tercer lugar a a la información y a las crisis que suceden al interior de la Unión Europea, como si ese actor hubiera perdido relevancia, y perdió relevancia. Es un actor que volvió de primer escalón a tercer escalón. Walter, uno tiene una, vamos, permitime que parafrasee un texto que tiene que ver con cuando vos tenés un animal, un león, un tigre herido, eh, echa mano a lo que tiene y por ahí no hace las cosas correctas. Da la sensación que el Imperio del Norte está echando mano a lo que puede, porque le gastan el dólar por todos lados, le imponen el oro, transacciones en otras monedas. El hecho de designar, ayer hizo público el nombre del presidente de la Reserva Federal, que esto es la maquinita de imprimir y finalmente, ¿no? Eh, ¿Esto qué hace? ¿Qué consolida? La posibilidad de tener dólares circulantes de No, Trump. bueno, claro. La Reserva Federal es todo un objetivo porque no es fácil para el presidente de Estados Unidos poner al presidente de la Reserva Federal, porque el presidente de la Reserva Federal lo imponen los presidentes de las distintas reservas, digamos, porque la Reserva Federal está compuesta por una serie de bancos o de reservas federales donde hay cuatro que son las más importantes, la de New York, la de Los Ángeles, la de Boston. Es decir, por lo tanto, el gobierno federal, es decir, Trump, no puede pasar por arriba de los presidentes de la Reserva Federal, porque acordate que la Reserva Federal preexiste, porque es la oligarquía fundacional de 1912, que es la vieja oligarquía británica que frente a la derrota, porque ellos ya se habían enterado de la derrota en la Primera Guerra Mundial, mudan su centro de gravedad desde Europa a Estados Unidos y fundan la Reserva Federal, la fundan paralelo al Banco Central de Estados Unidos. La Reserva Federal es un banco central privado que responde siempre y desde sus orígenes a esa oligarquía financiera que era británica europea hasta la Primera Guerra Mundial, y luego del comienzo de la derrota de Gran Bretaña y de los intereses británicos en la Primera Guerra Mundial, porque ellos ya ven que eso va y marcha hacia la Segunda Guerra Mundial, y eso se vuelve un continente no seguro para el Estado Mayor de las finanzas mundiales. Ellos mudan su centro de gravedad de Gran Bretaña, de Londres, a Nueva York y Boston, es decir, fundan cuatro grandes centros dentro de Estados Unidos. Bueno, eso es lo que está entrando en crisis hoy, cuando entra también en crisis Estados Unidos como el gran centro de gravedad a nivel mundial. Entonces, y eso se expresa al interior de Estados Unidos porque, si vos decís, bueno, y la Reserva Federal y la oligarquía financiera global que se asienta en la Reserva Federal norteamericana, ¿contra quién pelea frontalmente? Contra Trump y Marco Rubio, sus dos grandes enemigos internos. Y eso es la expresión también de la guerra civil que tanto hemos hablado. Porque ese es el poder de los que imponen la moneda. Claro, que no es menor. que Eh, es, que es la variable que demuestra el poder que tenés. El que impone la moneda impone la política. claro. Walter, en todo este ajedrez que tan claramente nos contás,
¿Dónde juega Israel? ¿Tiene un proceso similar o al de Estados Unidos a este deterioro? ¿O Netanyahu todavía puede hacer lo que se le dé la gana como hasta ahora? Bueno, recordemos que Israel es una pieza en el tablero del Medio Oriente controlada por esa oligarquía financiera global, es decir, los grandes fondos financieros globales. Claro que instrumentan al pueblo de religión judía para profundizar las crisis, las fracturas y las guerras en la región. Ujú. Porque recordemos este, la coincidencia absoluta que hay entre quienes manejan la Reserva Federal, digamos, los intereses financieros, y los que controlan Israel, y particularmente las Fuerzas Armadas de Israel, y la capacidad de desestabilizar el Medio Oriente, cuando el Medio Oriente es Israel, pero también eran los países petroleros árabes, Claro. suníes y chiíes. Entonces, de ese modo, debilitaban, fracturaban al mundo árabe, y a partir de ahí se hacían con el control del petróleo, porque el dólar solo existe porque está respaldado en el petróleo. Y en el petróleo lo pudieron respaldar cuando forzaron la negociación de Arabia Saudita y el mundo árabe, donde aceptaron que el petróleo solo se vendía en dólares, se comercializaba en dólares. Eso es 1914, 1930, 1945, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, porque hoy que asistimos a la crisis del dólar como moneda internacional, asistimos a esa crisis porque el centro de gravedad de la capacidad industrial estratégica mundial se desplazó de Estados Unidos al mundo multipolar. Y por lo tanto, con eso tenemos la pérdida de peso específico del dólar por la pérdida del peso específico de las capacidades militares del mundo, de la esfera anglófona, de la angloesfera, sea Gran Bretaña, sea Estados Unidos. Y ese centro está cambiando porque hoy las potencias multipolares, cada vez también más extensas, no cinco, sino ya 13 naciones, son las que son las que además explican las nuevas naciones que son los grandes consumidores del petróleo y gas del mundo, de origen fósil o de origen de enquisto, y por lo tanto, no, ya no es el dólar la moneda internacional que explica el comercio mundial en términos mayoritarios, sino que empieza a ser el yuan, los rublos, y empiezan a coincidir en una posibilidad de hacer una moneda que pueda ser el petro-yuan oro, que esto ya lo hablamos con vos, porque vos una vez me hiciste una entrevista sobre esto. este, entonces, cuando empiezan a hablar que la próxima moneda es el petro-yuan oro, es porque China, y no solamente China, sino India y los BRICS, son los grandes hoy consumidores del petróleo y gas fósil, porque la industria, la industria de punta y la locomotora industrial del mundo hoy son los BRICS, ya no es Estados Unidos. Así como Gran Bretaña dejó de ser el centro en 1930, hoy dejó ya de ser el centro mundial de la industria y de la producción mundial de Estados Unidos. Dentro de ese esquema del Medio Oriente, siempre tan conflictivo en los últimos 80 años, y por ahí con una sensibilidad muy particular, porque tenía que ver con el petróleo y la cuestión global, aparece Irán hoy con serias dificultades es más, aparece el hijo del que fue Shah de Irán haciendo declaraciones públicas. Estados Unidos moviliza hasta un portaaviones, pero se vuelve hacia atrás después, se repliega sobre sí mismo. Eh, por otro lado, siempre hablando en términos militares, Xi Jinping hace lo que históricamente y a través de la prensa conocíamos en el occidente como las purgas a las que se sometían
descabeza la cúpula del ejército. Hoy todavía se sigue llamando purga. Creo que son procesos de consolidación del poder de sí, nomás. Eh, que también tiene el ojo atento a Taiwán, porque creo que no quiere correr con el gasto. Hoy me parece, yo no soy un especialista, corregime, invadir Taiwán sería un gasto desde lo comunicacional. Decía, ¿vieron que no son tan buenos los chinos? ¿No? Bueno, primero, la llamada purga en el ejército chino es una decisión que toma el presidente de la nación, que acá coincide que es además el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, porque además es un alto general. Fue el jefe y el mejor de la camada militar, de todos esos militares, que decide hacer forzar un relevo y un reemplazo de una cúpula que había cumplido su ciclo, según lo que uno puede leer, y da paso a una nueva generación. Es decir, la generación que hasta acá comandaba las Fuerzas Armadas chinas era la misma generación que había llegado ahí con Xi Jinping. Xi Jinping era miembro de de ese equipo. Ha generado un relevo generacional, ha hecho un relevo generacional. Por lo tanto, y el relevo generacional, si bien hubo algunos ruidos, no fue un ruido fuerte. Este, Uno tal vez maneja poco la idiosincrasia china, es decir, cultural, porque no es difícil, distante. Yo sé que el programa que vos conducís estaba pensando financiar un viaje mío a China por 2 años, para que aprenda todas esas cosas. Pero bueno, hasta que no hagamos eso no vamos a saber mucho más porque tiene que ver con una idiosincrasia. Lo que es cierto es que Xi Jinping resolvió la transición generacional de la comandancia en jefe, es decir, de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas chinas, y de última hubo una crisis, pero fue menor. Es decir, es tanto el éxito que trae China en sus pasos y la conducción de Xi Jinping que hoy la autoridad de Xi Jinping es incuestionable. Y por lo tanto Tiene un produjo crédito importante el presidente. ¿eh? Tiene un crédito importante el presidente. Claro, claro. Y lo hizo gastando ese crédito. Es decir, produjo un relevo sin que la crisis fuera profunda y conmoviera las estructuras. Al contrario, fue una transición suave. Y cambió toda una generación, es decir, hizo un relevo generacional importante que le garantiza pensar, digamos, en los próximos 30 años. Claro. Bueno, la cultura china tiene una de sus patas fundantes en la paciencia, ¿no? Que no es una Claro, virtud en Occidente. Taiwán claro. Bueno, Taiwán es uno de los objetivos que tiene China, que tiene Xi Jinping, que lo lleva adelante de una manera muy particular, porque por un lado siempre está presente la opción de tomar control por la fuerza, pero por otro lado, Xi Jinping y China ha acelerado las inversiones chinas en Taiwán, tratando de equilibrar y sobrepasar en el tiempo las inversiones que ha hecho históricamente Gran Bretaña y Estados Unidos. Este, entonces, y según los datos que uno va accediendo, eh, China ya empieza a tener una, una influencia importante en el proceso productivo, porque además es el gran comprador, es el gran mercado. Recordemos que Taiwán produce tecnología de punta. Incluso China accedió a la tecnología de punta para producir los circuitos impresos, tecnología para circuitos impresos para la fabricación de microelectrónica, y esa tecnología la accedió teniendo contactos dentro de Taiwán
y por otro lado, dentro de Holanda, que era el diseñador original de la tecnología de la microelectrónica para fabricar microprocesadores. Por lo tanto, Xi Jinping se ha dado una política hacia Taiwán de amistad, es decir, y de presión, y por otro lado, se ha dado una política a todos aquellos que son proveedores de actualización de tecnología, a las empresas de punta, que son de microelectrónica, que son las que están consolidadas en Taiwán, y eso da importancia a Taiwán. Em, yo soy un convencido que la cultura eurocentrista, occidental, como quieras llamarla, siempre nos forjó a los ciudadanos comunes, sobre todo, en esto del binarismo. En la Argentina somos especialistas en ser Boca River, negro blanco, Bilardo Menotti. Creo que la política internacional tiene tantos matices, tantas aristas, que es muy difícil caer en esto. Pero partiendo de ese binarismo, nos queda a los binaristas, digámoslo así, la sensación de que la respuesta de los BRICS, ya sea China, sea Rusia, sobre todo, respecto de la crisis de Venezuela, fue poca. Sí, creo que eso coincidimos, Gustavo, es la sensación que les quedó a la mayoría, nos quedó a la mayoría. Con el tiempo, vamos teniendo mayor cantidad de información. Estados Unidos está al lado de Venezuela, ni China, ni India, ni Rusia se encuentran tan cercanos geográficamente. Es cierto que, que Trump pudo hacer lo que hizo, particularmente con Marco Rubio, porque ahí contó con todo el Comando Sur, es decir, el despliegue militar, que tiene que ver con su histórica zona de influencia. Entonces, golpeó duro, golpeó fuerte, logró secuestrar a su presidente, a Maduro, pero, y por ahora impuso ciertas condiciones para asegurarse que Venezuela le venda, le provea, ¿no? Le provea y le venda el petróleo pesado que es lo propio del petróleo venezolano, para lo cual están diseñadas y desarrolladas las destilerías en Estados Unidos. Por lo tanto, uno podría decir, eso que fue el despliegue de entrada y salida este, de las Fuerzas Armadas norteamericanas, es decir, de Trump, por orden de Trump, a Venezuela para secuestrar a Maduro y a su esposa, por ahora es con el objetivo de forzar una negociación que se le garantice el suministro de petróleo pesado, bituminoso le llaman. Entonces, para garantizarse el suministro para sus destilerías, que son destilerías hechas a medida para el petróleo pesado venezolano, porque de ahí se proveyeron siempre. Ahora, recordemos que hace 2 años hubo una gran crisis también con el tema de PDVSA, porque en ese momento el presidente de PDVSA era un globalista, es decir, pertenecía a impuesto por los demócratas norteamericanos. Hubo un golpe de Estado en la presidencia de PDVSA llevado adelante por los continentalistas norteamericanos de la ExxonMobil contra la Chevron. Es decir, sacan al de la Chevron de la presidencia de PDVSA en Venezuela, imponen el presidente de la ExxonMobil, los, los de la Chevron hacen un contragolpe sobre el presidente de PDVSA, que ahora está en manos de la ExxonMobil, entran en una confrontación, se debilitan ambos y entonces el presidente Maduro tuvo la posibilidad de habilitar la tercera opción, es que entrara en PDVSA un presidente
del petróleo chino, que es el gran comprador de petróleo, que no es un petróleo que cualquiera puede destilar porque es un petróleo pesado, Sí. bituminoso le llaman en la jerga técnica. Bueno, lo que acaba de hacer Trump es una movida con el solo objetivo de retomar el control de PDVSA. Es decir, por ahora de PDVSA. Porque en las condiciones que Estados Unidos tiene de fractura interna profunda, estructural, con una confrontación armada al interior cada vez más importante, no le dio para tomar control de toda Venezuela. Porque además, cuando ellos hicieron cuando Estados Unidos hace, cuando Trump hace con Marco Rubio, que es que es el área que controla el Comando Sur, es decir, Marco Rubio, cuando hay en esa movida, ellos no hacen una movida para tomar control y ocupar y controlar territorio venezolano, solo PDVSA. ¿Por qué? Porque tenían claro que tenían que forzar una negociación. No tenían la fuerza suficiente para tomar control de territorio. Por lo tanto, acá hay dos mediciones que hacer. Es cierto, Estados Unidos forzó la negociación y forzó la posibilidad de seguir contando con ese petróleo pesado para lo cual sus destilerías pueden seguir funcionando. Pero no se quedó a vivir en Venezuela, no impuso el presidente de PDVSA. Es decir, la situación está en pleno movimiento y desarrollo. O sea, hay que esperar que transcurra la película, no nos quedemos Por con la supuesto, foto. por supuesto, por supuesto. Y eso, en alguna manera, eso también ya lo dijo Lula. Claro. Una zona tan sensible como el Oriente Medio, con conflictos históricos, desestabilizada y boicoteada, muchas veces promovidas todas estas cuestiones por el mismo Estado de Israel. Hoy Irán tiene conflictos hacia adentro, se habla de su potencial atómico. eh, ¿Hasta dónde Irán, que parecía un jugador menor, cosa que creo que no es, la definición de dónde se recuesta la política internacional iraní puede desestabilizar Oriente Medio o ya es una zona, digamos, perdida por los Estados Unidos y solamente influida por Israel, ¿no? Bueno, Israel es una pieza clave de la OTAN y de los globalistas en la región. Este, y es, es claro que el peso de la multipolaridad, por un lado de China e India, 3.000 millones de habitantes, es decir, el 40% de la población mundial, en la multipolaridad, los grandes compradores de petróleo y gas, porque Irán es un gran productor de gas natural, y además es una civilización milenaria. Sí, sí. 5.000, más de 5.000 años en la región, y es un actor fuerte, poderoso, no solamente desde el punto de vista identitario, sino de sus capacidades tecnológicas, las cuales, frente a las nuevas tecnologías de la OTAN, sí fue asistido y blindado por Rusia. Es decir, hoy las tecnologías de misiles de la OTAN que podrían haber golpeado duro a Irán no lo pudieron hacer por los desarrollos de tecnologías propias de los iraníes, que tienen un desarrollo de tecnología industrial de alta gama, digamos, de alto nivel con uso militar, que fueron exitosas, y por otro lado, porque tiene la asistencia tanto de Rusia como de India, como de China, como de Pakistán. Por lo tanto, Estados Unidos e Israel es decir, no tiene márgenes para hoy para producir un hecho o producirle una derrota a Irán
y mucho menos desembarcar en la región y desembarcar que el único punto de apoyo podría ser Israel. Israel no está en condiciones de ser punto de apoyo porque pone en riesgo sus pocos grados de libertad que tiene en la región. Es decir, el mundo camina hacia la multipolaridad y la situación de Israel y de Irán no son la excepción. Es difícil desestabilizar a Irán y mucho más fácil desestabilizar a Israel. Bueno, Walter, creo que nos ha hecho un paneo por el mundo. ¿Y te acuerdas cuando hace algunos años que decíamos que éramos jóvenes para poder ver los cambios del mundo? Creo que hemos entrado en la recta final. Eh, yo no sé si esto va a llevar una década, no sé dónde voy a estar dentro de una década, espero que charlando contigo, pero los cambios ya se perciben, ya se olfatean. Esto no es una ciencia ficción como parecía hace 4 años atrás. No, Gustavo, esto ya hay realidades concretas y contundentes. Es decir, hoy los datos dicen que la economía mundial, es decir, cuando uno observa las proporciones, ya los grandes motores de la economía mundial son motores multipolares. Por lo tanto, no solamente son los grandes mercados de consumo, sino están los grandes mercados de producción. Porque incluso China e India se volvieron los grandes motores industriales del mundo por la descentralización de capacidades industriales desde Estados Unidos, Gran Bretaña y de la Unión Europea hacia China y la India, tratando de sacar ventajas competitivas y de rentabilidades que respecto de sus inversiones en Estados Unidos y en la Unión Europea. Ellos mismos construyeron a su sepulturero, que es lo que dicen todos los grandes libros. Bueno, ¿quién hizo grande y poderoso a China y a India? Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea. Mudaron sus centros de desarrollo, diseño tecnológico a China y a India. Ellos hicieron de India y China los grandes centros de desarrollo. Luego, el pueblo de India, de China y sus gobernantes hicieron realizaron la tarea de conducción para convertirlo en lo que estaban destinados a ser, es decir, centros de desarrollo y producción con capacidades digamos, de autonomía estratégica cada vez más importantes y hoy son muy importantes. Eh, Agradecerte infinitamente. Nos queda para los próximos días porque esto creo que sigue a un ritmo muy acelerado. Esto de los desarrollos chinos a partir, porque primero el occidente y el capitalismo pretendió usar a China porque tenían salarios más bajos, bueno, produzcamos allá, bueno, ahora se les vino en contra. Es creo que de las peores situaciones cuando te corroe desde adentro la cosa. Agradecerte, repito nuevamente, la predisposición, la buena onda, el tiempo y los conocimientos que nos regalás. Un abrazo inmenso y prometo que muy pronto te voy a molestar de nuevo. Gustavo, un gran abrazo y siempre agradecido por las entrevistas y la gran capacidad de coordinar las entrevistas y llevarlas en el tiempo con ese modo de llevar las entrevistas y conducir las entrevistas. Te agradezco mucho, Gustavo. Un abrazo grande.